Hola, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Simplemente, pues quería antes de comenzar a hacer un disclaimer, simplemente reflejar que lo que vamos a reflejar y lo que vamos a ver en esta clase corresponde a mi opinión personal y que toda la información ha sido sacada y extraída de fuentes públicas. Os doy la bienvenida nuevamente a a esta clase de ISO 19600, donde vamos a ver las claves para gestionar el riesgo de cumplimiento. El riesgo de cumplimiento, como bien sabéis, es uno de los pilares básicos para una correcta gestión del riesgo. Imaginaos todas las consecuencias que pueden tener el incumplimiento de una normativa o de una regulación, que va más allá de una sanción económica o de una multa o de un adón de capital, sino que puede llegar a tener también impactos regulatorios, impactos en la liquidez, incluso puede llegar a tener impacto a futuro en la sostenibilidad de la compañía. De ahí que hoy en día, además, imaginaos, en tiempos de pandemia, en tiempos de cisne negro, donde nos ha aparecido un suceso como es la crisis del COVID, que no podíamos prever y que no teníamos previsto que ocurriera, pues esto ha desbordado todos nuestros modelos y todas nuestras predicciones y ahora, más que nunca, la gestión de riesgos y la gestión de riesgo de cumplimiento para evitar incumplir con una normativa se hace más importante que nunca. Y no solo en el sector financiero o el sector de la aviación o el sector farmacéutico, que son sectores muy regulados, sino para cualquier tipo de compañía y para cualquier tipo de empresa. Es muy importante destacaros que la ISO 19600 tiene una característica que además es común, suele ser común a las normativas ISO, y es que está pensada para ser aplicable a cualquier compañía de cualquier tamaño, de cualquier industria, de cualquier sector. Es decir, que si nosotros somos una gran empresa industrial, podemos implementar las mejores prácticas y las guías de la ISO 19600 y si nosotros somos una pequeña empresa de calzado, por ejemplo, también podemos implementar la normativa de regulación de cumplimiento para intentar velar para que no ocurra incumplimiento normativo, incumplimiento regulatorio dentro del entorno de nuestra organización. Y a mí me gusta siempre comenzar con una frase o con algo que nos evidencie de qué va a ir el resto de la charla. He querido comenzar con una frase de Peter Ferdinand Drucker que decía que la mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso. Y de esto va mucho el tema de cumplimiento, de tener organización, de tener una governance, de tener estructura, de tener una estructura bien organizada dentro del mundo de la gestión del riesgo de cumplimiento, con una primera línea de defensa, una segunda línea de defensa bien definida y una tercera línea y cuarta de defensa, que ahora veremos, comentaremos un poquito más en detalle en qué consisten, de tal manera que se pueda detectar un incumplimiento desde el momento cero de que ocurre. Primero, que se pueda alertar antes de que ocurra, que sepamos cuál es la normativa que nos aplica en nuestra industria, en nuestro sector y que intentemos evitar que haya un incumplimiento de esta regulación. Y una vez que ocurra, la podemos detectar desde el minuto cero y podamos trabajar y reaccionar acorde a las circunstancias y acorde a lo que ocurra. Al final, esto está muy ligado también con planes de continuidad de negocio, con controles, con temas globales de gestión de riesgos, porque una de las pirámides fundamentales o uno de los pilares fundamentales de los que habla la normativa es intentar de embeber dentro de todo nuestro sistema de gestión global del riesgo, contar o contabilizar o tener en cuenta el riesgo de incumplimiento normativo como un riesgo de los más importantes y de los más vitales dentro de la gestión de riesgos. Los antecedentes de por qué, seguro que muchos habéis oído, todos oímos constantemente del compliance, del cumplimiento normativo, del Chief Compliance Officer y de cómo implementar una cultura de cumplimiento en nuestra organización, ya os digo, para cualquier industria, para cualquier tamaño. Pero esto tiene un antecedente principal porque ya sabéis que el sector, en concreto el sector financiero, es un sector que está muy regulado, al igual que le ocurre a otras industrias que pueden tener un impacto importante en la sociedad, como la industria farmacéutica o como os he dicho antes, la industria de la aeroespacial, por ejemplo, pues en este caso el sector financiero también. Y en el sector financiero se comenzó a hablar ya desde un origen y desde unos inicios del cumplimiento normativo ya hace 10 años, o años antes de que empezara la crisis, sobre todo después de la crisis, que lo vamos a ver ahora, empezaba ya a hablarse de la necesidad de la regulación y de fortalecer la regulación. ¿Por qué ocurre esto? Si nos vamos
a 12 años atrás, en el 2001, la FED empieza a bajar los tipos de interés, los baja de un 6% que había inicialmente a un 1%. Esto hace que sea muy barato y muy accesible acceder a un crédito, a un préstamo, a una hipoteca para comprarte una vivienda. O hace también y ocurre que las empresas constructoras empiezan a construir gran cantidad de viviendas y a venderlas de manera muy fácil y muy rápida en el mercado. Además, subiendo los precios, lo que constituye o lo que se cree o hace que se cree la burbuja inmobiliaria. Al final lo que ocurrió es que estos productos que tenían una dudosa calificación crediticia o lo que se conoce como créditos subprime, aquellos en los que la tasa de esfuerzo del cliente para pagar su hipoteca o su préstamo era muy, muy alta, muy elevada, estos préstamos de dudosa calificación crediticia se mezclan con otros de mejor calificación crediticia, se paquetizan, se titulizan y se empiezan a gestionar en el sistema financiero de manera normal y habitual. Además, según los modelos y previendo que los de mejor calificación crediticia iban a poder soportar aquellos productos de peor calificación crediticia en el caso de que hubiera una crisis. Lo que ocurrió fue que la FED empezó a subir los tipos de interés y ya no estaban al 1%, sino al 5,5% años más tarde. Esto hace que aquellas personas que tenían dificultades para pagar sus préstamos y aquellos que iban bien, pero que no tenían mucho margen de maniobra, pues dejaron de pagar sus préstamos. Hubo un montón de impagos de hipotecas, se empezaron a ejecutar las garantías de las hipotecas, dejaron de venderse casas, ocurre lo que todos conocemos como el estallido de la burbuja inmobiliaria y comienza el inicio de la crisis o se marca el inicio de la crisis el 15 de septiembre de 2008 cuando quiebra Lehman Brothers, que todos recordaremos. A partir de ahí, las consecuencias ya las sabemos. Empiezan a extenderse esta crisis que era del sector financiero, a extenderse de manera global al sector farmacéutico, al sector, por supuesto, inmobiliario, al sector de la construcción. Empezamos ya a hablar de crisis económica, una de las mayores crisis de la historia que comienza en 2008 y que duró hasta 2018. Empieza a verse también cómo se han vendido ciertos productos o por parte de ciertas empresas que no eran lo suficientemente compliance o que no podían incluso llegar a entender el cliente lo que estaba comprando. Todo esto derivó en una respuesta por parte de los analistas y de los expertos que tenemos una necesidad de mayor regulación y tenemos una necesidad de reforzar nuestra regulación, de robustecer toda la regulación que existe y aquello que comenzó o que se empezó a reforzar y se empezó a trabajar en el sector financiero, luego se ha ido extendiendo a todos los tipos de sectores donde la regulación tiene un peso importante. Porque, además, algo muy característico de la función de cumplimiento, tal y como lo entendemos desde el punto de vista europeo, es que la función de cumplimiento tiene que velar para que no haya un incumplimiento normativo y regulatorio, pero también para que no haya un incumplimiento de las políticas internas de la compañía. Ahora lo repasaremos. Lo que quiere decir es que no nos estamos refiriendo solamente de cumplir con aquella ley o con aquella obligación que tenemos que cumplir, sino también con aquellas normativas internas y políticas internas que yo como compañía quiero que mi empresa siga y quiero responder a mis clientes en base a una serie de políticas de buen gobierno, de ética y de responsabilidades. Además, otra característica que tiene la función de cumplimiento, según la entendemos a nivel general, es que es verdad que en algunas jurisdicciones se relaciona al oficial de cumplimiento o a la oficina de cumplimiento, se relaciona con aquella oficina que está la encargada de la vigilancia del blanqueo de capitales. Es la Oficina Antiblanqueo de Capitales y Antifinanciación del Terrorismo. Pero la función del cumplimiento corporativo, entendido en un sentido amplio, va mucho más allá. No solo ligado a la función de la lucha contra el blanqueo de capitales, sino va también a, como decíamos, a la vigilancia de la legislación, normativa, reglamentos y políticas internas de la propia compañía. ¿Cómo define la World Compliance Association el cumplimiento normativo? Pues lo define como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que adoptan las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos o legales que puedan tener y además les sirve para establecer mecanismos de prevención, control y reacción frente a este tipo de riesgos. Como decíamos, nuevamente, se trata de identificar aquellos incumplimientos que pueden derivarse de la legislación, de la normativa, de la ética, de los principios de transparencia, los principios de buen gobierno y intentar identificarlos, preverlos en el caso de que puedan llegar a ocurrir, gestionarlos una vez que ocurren y definir una respuesta bien implementada
para el caso de que finalmente ocurra un riesgo y se venga a dar un riesgo de incumplimiento. También os he querido destacar la definición que da el Comité de Basilea, por si aporta y añade algo más. Lo define como una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento de las organizaciones. Es el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios que te puedan suponer una pérdida financiera. Como la definición del Comité de Basilea está muy encaminada al sector financiero, pues al final lo define muy ligado a la posibilidad de sufrir una pérdida operacional en el sentido financiero, que al final tú tengas una pérdida económica cuantificable. Pero también pérdidas de reputación. Cuando nosotros, una compañía cualquiera X, sale en las noticias que ha incumplido una determinada normativa o que ha incumplido una política interna o incluso que no ha tenido una imagen ética o que no ha sido lo suficientemente transparente, eso tiene un impacto reputacional para esa compañía de manera automática. Y este riesgo reputacional es intrínseco también al cumplimiento normativo y es necesario que lo tengamos presente y lo identifiquemos para siempre que estemos gestionando temas de cumplimiento normativo. Hablamos en el caso de cumplimiento normativo de dos tipos de niveles de normas, normas externas, como ya hemos dicho, las normas que son emitidas por un supervisor, por un regulador, y las normas internas, que son aquellas que nosotros como organización definimos y queremos que nuestra organización implemente. Como por último también destacaros que es necesario para que la función de cumplimiento tenga robustez y tenga peso, que esté empoderada dentro de la organización, es decir, que tenga un reporte a la alta dirección, un reporte a nivel alto, de tal manera que pueda realmente realizar esa función de alerta, de monitoreo, de control y también una función muy importante que hace la función de cumplimiento, que es la función de asesoramiento. Cuando la función de cumplimiento identifica o determina que hay una normativa, una política, un procedimiento, un proceso, una best practice que nos puede llegar a afectar y que además nosotros queremos implementar en nuestra organización, pues también es la encargada de asesorar y alertar a cualquier persona de la organización que tenga dudas sobre cómo implementarlo o si se debería implementar o qué tipo de acción o de actitud tendría que tener ante un evento normativo determinado. También es aquellos que alertan sobre los tipos de políticas que hay dentro de la compañía, lo que se puede hacer o no se puede hacer como empleado. Este tipo de cosas también sirve o realiza la función de asesoramiento el área de cumplimiento. Muy importante, como decíamos, las 4 funciones principales que se destacan son la función de identificación, identificar los riesgos de incumplimiento, estar alerta para cuando pueda ocurrirse o cuando pueda venir una normativa, una regulación que nos pueda afectar, prevenir, es decir, implementar controles para proteger a la empresa de este tipo de riesgos, monitorear e informar sobre si están funcionando o no están funcionando los controles que hemos definido y, por supuesto, como decíamos, asesorar a la empresa sobre las normas y los controles que debe de implementar. Yo os he dejado también aquí regulación a alto nivel sobre cumplimiento, que nos puede servir, si bien no son tan claras como un modelo de cumplimiento como es la ISO 19600, pero nos sirven para complementar nuestro modelo y nuestra definición de cumplimiento en nuestra organización. Os hablo, por ejemplo, de la ISO 31000, que es la ISO en temas de gestión de riesgos por antonomasia. Nos explica cuáles son las bases que tenemos que tener para establecer un marco y unos principios de gestión de riesgos en nuestra organización. Y dentro de la gestión de riesgos podemos implementar, por supuesto, el riesgo de cumplimiento. También la ISO 19600, que sí que está definida y viene a definir unas políticas serias de cómo implementar el compliance en nuestra organización. También nos puede servir para complementar la ISO 37001, que es la ISO de sistemas de gestión antisoborno, que ayuda a implementar una cultura empresarial ética en nuestra empresa. Y también nos puede servir ya más alto nivel el informe COSO, que es un marco donde también nos hablan de cómo definir una estructura, una política o un marco, valga la redundancia, de gestión global de riesgo que nos permita gestionar el riesgo de manera adecuada y además alinear riesgo con estrategia. El informe COSO ERM de 2017 hace mucho refuerzo y mucho hincapié en vamos a alinear riesgo y estrategia en nuestra organización y vamos a tener en cuenta que no podemos implementar nuestra estrategia o alcanzar con éxito nuestra estrategia si no tenemos una estrategia de gestión de riesgos y que la gestión de riesgos bien gestionados nos puede ayudar a alcanzar nuestra estrategia. Insiste mucho en este tipo de concepto y de modelo. Y también tenemos el modelo ORSA,
que es muy parecido al modelo COSO, pero en este caso para las empresas del sector asegurador. Igualmente, pasamos ya, si os parece, a hablar ya más en detalle de la ISO 19600, cuáles son los orígenes y en qué consiste o cuáles son las características principales de la ISO. Como sabéis, ISO responde a unas siglas de Organización Internacional de Normalización, promueve la formalización y utilización de estándares industriales y comerciales, como os decía, son estándares que ayudan a cualquier o que sirven para cualquier organización, para cualquier empresa, para cualquier industria y nos sirve para implementar un modelo, en este caso de cumplimiento fuerte, en nuestra empresa y en nuestra propia organización. Son normas técnicas que se certifican y ofrecen un marco aceptado a escala global y que se ha desarrollado en un lenguaje empresarial universal. Son normas técnicas que tienen un cierto lenguaje técnico, porque, por ejemplo, si tú no sabes nada de gestión de riesgos y te lees la ISO 31000, pues ves ciertos conceptos que son técnicos. Lo mismo ocurre con la ISO 19600, pero tienen un lenguaje empresarial universal. Es decir, cualquier persona que quiera implementar las ISO en su industria, sea el tipo de industria que sea, puede llegar a comprenderlo, puede llegar a entenderlo, puede llegar a perfectamente a hacerse una idea de cuál es el modelo o el marco que viene plasmado en las ISOs. También deciros que la ISO 19600 en concreto fue aprobada por más de 180 países y es una herramienta muy bien diseñada para ayudar a implementar el cumplimiento dentro de las propias organizaciones. También es importante destacar que si bien la ISO 19600 es probable que se revise dentro de no mucho tiempo y se continúe pues viendo si, pues dándole una revisión y un repaso para también implementar mejoras. La ISO 19600 define el riesgo de cumplimiento, ya hemos visto antes la definición que nos hacía la World Compliance Association o el Comité de Basilea. En este caso, la ISO 19600 lo define como el efecto que puede tener la incertidumbre sobre los objetivos de cumplimiento. Al final, como decíamos, se trata de gestionar el riesgo de cumplimiento como gestionamos cualquier otro tipo de riesgo. Riesgo es incertidumbre y tú lo que tienes que hacer es aplicar tu sistema global de gestión de riesgos dentro de tu propia organización y gestionar la incertidumbre que puede provenir de un incumplimiento regulatorio en tu propia empresa y en tu propia organización. Para ello, para emplear o para trabajar con la gestión de riesgo de cumplimiento como trabajaríamos con cualquier otro tipo de gestión de riesgos, pues nos dice que hagamos un enfoque de apetito al riesgo, que veamos hasta qué punto tengo yo apetito al riesgo, hasta qué punto estoy yo dispuesto a asumir ciertos riesgos por temas de incumplimiento, por temas de compliance. También nos dice que hablemos de una integración completa en nuestro sistema global de gestión de riesgos. Como decíamos antes, si nosotros tenemos un sistema de gestión de riesgos, que prácticamente todas las compañías y las empresas lo tienen, vamos a tratar el riesgo de cumplimiento como una parte importante de nuestro sistema de gestión de riesgos. Vamos a darnos cuenta que esto existe, que es importante y que tenemos que implementarlo en nuestra organización. ¿Qué implica el tratar el riesgo de cumplimiento como dentro del marco de gestión global del riesgo? ¿Qué implicaciones tiene para la ISO 19600? Pues nos habla de, efectivamente, hacer test de estrés, evaluar si los controles que tenemos son suficientes, si en el caso de que estresemos nuestras variables, si en el caso de que empeorara nuestro entorno y nuestra variable en el ámbito normativo, si seríamos capaces de soportar o de tolerar ese estrés. También tener en cuenta cuáles son aquellos escenarios que nos traen un incumplimiento grave en materia de compliance. Es muy importante ahora tener en cuenta ciertos riesgos nuevos o riesgos emergentes o riesgos que antes regulatorios, que antes no se tenían, a lo mejor no eran tan comunes, pero que hoy en día están teniendo mucho impacto, como pueden ser todos los riesgos relacionados con los temas climáticos o con los temas ambientales. Estos son nuevos escenarios, ha cambiado el entorno, necesitamos trabajar en proteger el clima, por ejemplo, y en este caso toda la regulación derivada de la protección del clima podemos llegar a tener un incumplimiento grave si no seguimos la regulación tal cual la deberíamos seguir. Y estos nuevos escenarios que ha cambiado y es cómo ha cambiado este entorno, este escenario pestel a nuestro alrededor, pues tenemos que valorarlo y evaluarlo dentro de nuestra normativa.
También empezar a hablar de incidentes de riesgo, de cuáles son aquellos eventos que pueden venir a suponer un riesgo para y que se materialice en un incumplimiento normativo al final. Y también trabajar con KPIs, con indicadores, con Key Risk Indicators que nos permitan pues, tener unos triggers, unas alertas de cuando en un momento dado puede llegar a producirse ese incumplimiento. Como veis, todos los principios base de la ISO 19600 van ligados y hacen mucha referencia a gestionar el riesgo de incumplimiento como podemos gestionar cualquier otro tipo de riesgo, el operacional, el de mercado, el de crédito, cualquier tipo de riesgo que tengamos, el riesgo de liquidez, estableciendo controles, medidas, KPIs. Y la ISO 19600 tiene también, como decíamos, como persigue no solo el cumplimiento regulatorio y normativo principal, sino que también persigue que se lleve a cabo un cumplimiento de mejores prácticas y de ética y de transparencia dentro de la organización, pues tiene unos principios básicos que van muy ligados con ello. Primero de ellos es el principio de buen gobierno. Como decíamos antes, tener una governance robusta, que la dirección de la compañía sea totalmente compliance con el riesgo de cumplimiento, que sea consciente de él, que lo valore, que lo cuantifique, que lo tenga en cuenta, que lo conozca. También proporcionalidad, que si nosotros somos, como decíamos antes, una gran empresa, podemos utilizar la ISO 19600 para implementar políticas de cumplimiento, pero si somos una pequeña empresa también y adaptemos nuestro modelo al tamaño de nuestra empresa, porque ningún sentido tendría que hiciéramos un arco de iglesia en el caso de que nosotros seamos una pequeña empresa. También nos habla, y uno de los principios principales de la ISO 19600 es la transparencia. Es necesario ser transparentes de cara a todos nuestros stakeholders, de cara a nuestros empleados, a nuestros clientes, a nuestros accionistas, ser transparentes porque esto va ligado también, como decíamos antes, con un cumplimiento de nuestra ética, de nuestros principios, de nuestros códigos de buen gobierno. Y, por supuesto, también principios de sostenibilidad en dos sentidos. Por un lado, la sostenibilidad en sentido amplio, que ya lo decíamos antes, de intentar colaborar a ser una empresa sostenible o una organización sostenible para toda la sociedad a lo largo del tiempo, y que también nuestro modelo sea sostenible a lo largo del tiempo y que sea fuerte, bien implementado y nos permita gestionar el riesgo a la larga y no solo lo primero que nos ocurre o los primeros impactos que podemos tener. También nos pide la ISO 19600 que hagamos autocrítica, que seamos claros y con nosotros mismos de cómo gestionamos nosotros nuestros riesgos en nuestra organización, cómo los tenemos estructurados, cómo los tenemos organizados, cómo son nuestras políticas, nuestros procedimientos, nuestros roles, nuestras responsabilidades, cómo si tenemos definidas o no tenemos definidas las líneas de defensa. Os decía antes que era importante tener la primera línea de defensa, que es la primera el primer stopper o el primer punto con el que se encuentra el riesgo cuando ocurre, aquella persona que está en el día a día y se encuentra con el negocio en primera persona. La segunda línea de defensa, que normalmente está relacionada pues, con cumplimiento o con los departamentos más globales que emiten best practices y controles y regulaciones para controlar que efectivamente se esté cumpliendo con una supervisión en temas de cumplimiento. La tercera línea de defensa, que normalmente se identifica con una auditoría interna, y en algunos casos se habla incluso de la cuarta línea de defensa cuando hablamos ya de auditoría externa o del supervisor. Pues tenemos que ver si nosotros realmente tenemos esa estructura bien implementada, si tenemos bien funcionando y trabajando y bien estructurada nuestras líneas de defensa y si realmente nuestro sistema de gobierno funciona y está bien implementado en nuestra organización. También nos habla del concepto de Kaizen, que es concepto de mejora continua, que lo definió Toyota, y consiste en revisar y analizar y revisitar nuestra situación y ver si realmente nosotros tenemos un modelo que sigue siendo consecuente con los cambios y que sigue siendo robusto para los cambios de los tiempos, o si tenemos que hacerle mejoras y tenemos que implementar ciertas best practices para intentar que robustecer nuestro modelo y hacerlo más fuerte. Y por último también la involucración a la alta dirección. Es muy importante que, como decíamos, el cumplimiento normativo cuente con empoderamiento dentro de la organización y que además la alta dirección sea plenamente consciente de lo que implica implementar políticas de cumplimiento fuerte. También establece la ISO 19600 unas ciertas obligaciones para aquellas empresas que realmente quieran implementar un gobierno de gestión de riesgo de cumplimiento,
como son, por ejemplo, identificar las necesidades de la organización en términos de cumplimiento. Como decíamos, tengo yo que saber y ver en qué punto estoy, si tengo una gran cantidad de regulación que alertar y que vigilar y que cuidar, o si tengo políticas internas que quiero implementar y que necesito fortalecer dentro de mi organización. También debemos evaluar el riesgo que acarrea el incumplimiento en cada una de las obligaciones de la empresa, es decir, hay que hacerlo para toda la empresa end-to-end, hay que hacerlo para todas nuestras estructuras, todas nuestras áreas, departamentos, todas nuestras actividades. Tenemos que identificar cuáles son los riesgos de incumplimiento que se puede dar en cada una de ellas. También tenemos que definir roles, responsabilidades, como decíamos antes, quién va a hacer qué y quién va a ser nuestra primera línea de defensa, quién nuestra segunda, quién nuestra tercera y cuáles son las responsabilidades de cada una de estas líneas de defensa. También debemos de establecer controles, promover, monitorizar, definir KPIs, KRIs, como decíamos antes, para supervisar los riesgos y para ver si realmente nuestro cumplimiento está funcionando y lo que tenemos implementado realmente está funcionando. También debemos, muy importante, documentar y comunicar. Es imprescindible que comuniquemos, que formemos también a nuestra organización y a nuestros equipos en temas de cumplimiento, sean conscientes de que existe el riesgo de incumplimiento, que es importante, que puede tener un gran impacto y que además tienen que estar vigilantes para cumplir con ciertos principios normativos y regulatorios. Es muy importante también identificar puntos de mejora, como decíamos, trabajar sobre el Kaizen, sobre la mejora continua y ver cómo podemos estar alerta a cualquier tipo de add-on adicional de mejora que podamos añadir y que podamos adicionar a nuestro modelo para que funcione mejor. Y, por supuesto, también identificar novedades y cambios normativos porque esto es, o sea, hay que estar alerta siempre, no vale simplemente con implementar las que hemos identificado en el momento uno, sino que tenemos que estar alerta a aquellas otras que pueden venir. Y alguna manera que podemos utilizar, yo os he puesto este ejemplo, que se podía poner cualquier otro, yo os he puesto la matriz de riesgo porque es muy visual o un mapa de calor donde podríamos identificar nuestros riesgos de incumplimiento, pues en base a la probabilidad de que tenemos de que se cumpla el riesgo de incumplimiento y a las consecuencias que tendría en el caso de que esto se incumpliera, pues valorándolo, pues eso, en probable, poco probable, muy probable y el impacto en, pues yo he puesto aquí despreciable, menores, moderadas, es una imagen que podéis extraer de internet, hay muchos mapas de calor y podéis un poco catalogarlos o poner la clasificación que queráis, pero al final se trata de plasmar en un eje cuál es la probabilidad que tengo de que se produzca un riesgo de incumplimiento y cuál sería la consecuencia, el impacto que tendría en el caso de que finalmente esto se incumpliera. Y antes de pasar a las preguntas y a los comentarios, quería yo destacar o trabajar con vosotros ciertos casos prácticos de tal manera que veáis que realmente lo que vemos en la teoría se da en la práctica, ¿no? El incumplimiento normativo no es algo simplemente de cumplir con una regulación o de rellenar los papeles para tener contentos a los supervisores, sean quien sea, sino que se trata de que puede llegar a tener un impacto realmente importante en la organización si no se tiene unos sistemas de cumplimiento regulatorio y normativo fuerte dentro de nuestra empresa. Yo os he puesto el caso Taiko, hay muchísimos ejemplos, yo he sacado este también de internet porque es muy llamativo. Es el caso de Denis Kolowski, que era el presidente ejecutivo de la compañía Taiko, que había pasado de ser una fábrica con un capital de 1.500 millones a ser un gran conglomerado industrial con 100.000 millones de capital, 100.000 millones de dólares. También Denis Kolowski pasó de ser uno de los ejecutivos más importantes y más representativos y mejor pagados de todos Estados Unidos a ser un miembro de las cárceles de Nueva York, porque fue acusado de saquear sistemáticamente a su compañía por cientos de millones de dólares, incluyendo bonos no autorizados. Además, en el fraude de Taiko estuvieron involucrados varios altos directivos de la compañía que tenían también cargos importantes dentro de ellas y que facilitaron, en cierto modo, que el presidente pudiera realizar este tipo de actividades ilícitas. Si os fijáis y si analizamos, no se trata, de hecho, este caso no se trata ya solo de un tema legal, que por supuesto esto tiene sus implicaciones por la transparencia en las cuentas contables, por implicaciones fiscales, por supuesto, pero también es un principio de ética, porque al final lo que ocurrió es que él estaba utilizando dinero de la compañía para beneficio propio, estaba
quedándose con dinero también de la compañía. De hecho, uno de los casos, si miráis en internet, curioso, es que dicen que este señor contaba con con una estatua a tamaño natural de una persona natural de oro, con dinero también de la compañía. O sea, al final se trata de incumplir no solo con la normativa externa y con todas las implicaciones que esto tiene, sino también de incumplir con la propia regulación y la ética de la propia compañía. Y además esto, como os decía, este tipo de actividades, cuando se saben, luego tienen un impacto reputacional muy importante, porque al final todos queremos como clientes trabajar con empresas y comprar en empresas que tengan para nosotros un sentido ético y un sentido moral fuerte, no aquellas empresas que supongan una duda o que vengan siendo una duda para nosotros. Por eso, como os decía, este tipo de ejemplos tiene un impacto importante en uno y otro sentido, tanto interno como externo. Y otro ejemplo que os quería poner es el caso CAM. CAM era la caja del Mediterráneo en España, era la cuarta caja de ahorro española con un volumen de activos de 70.000 millones de euros. Esto también lo podéis ver y lo podéis mirar en la intranet. En internet, perdón, podéis encontrar todo tipo de hemeroteca y esta caja tenía dicen los analistas que tenía ciertas debilidades como puede ser una excesiva inversión en el ladrillo, dependencia de financiación mayorista, falta de solvencia y rentabilidad. También al final tuvo problemas porque ciertos directivos fueron imputados por blanqueo de capitales por un supuesto desvío de fondos de la CAM a una sociedad diferente radicada en las Antillas holandesas. El ex jefe de la CAM estaba acusado de colaborar en el desvío de 247 millones de euros con el objetivo de no pagar impuestos a través de un complejo entramado empresarial ficticio que además estaba domiciliado en las Antillas holandesas. Como esto además es un caso muy común que se suele dar en los temas de entramados empresariales, que al final pues se hace precisamente este tipo de red empresarial para desviar impuestos en un momento dado. También se les acusaba de supuestas comisiones de intermediación, también habían emitido cuotas participativas por una cantidad de 292 millones de euros. Cuando el proyecto finalmente fracasó, aquellas personas que tenían estas cuotas participativas les valía su cuota cero, lo perdieron todo lo que habían invertido, cientos de pequeños ahorradores perdieron su dinero y sus inversiones. También la CAM, que era las cajas tenían una cierta scope regional y tenían que su clientela y su ámbito de actuación tenía que ser en cierto modo regional y por supuesto nacional dentro de España, pues sin embargo ellos cruzaron el Atlántico para comprar una financiera mexicana que estaba especializada en hipotecas y préstamos para promotores inmobiliarios. Esto tampoco funcionó. La empresa estaba al borde de la quiebra y la inversión que hizo la CAM al final no salió como debería salir. Y finalmente, pues, el Banco Sabadell fue quien absorbió la CAM y se deshizo rápidamente de esta financiera mexicana. Como veis en este caso, pues el incumplimiento normativo es mucho, o sea, es a distintos niveles. Es incumplimiento, como decíamos, normativo por temas de blanqueo, por temas fiscales, por una gran cantidad supuestamente de incumplimientos regulatorios que se dieron, pero también imaginaos el impacto reputacional que esto tuvo, el impacto operacional, porque realmente hubo muchas pérdidas, aquí lo pone, ¿no? En el caso de cuando compraron la financiera mexicana, se perdieron 300 millones de euros, o sea, se materializaron muchas pérdidas realmente por una mala actuación o por una actuación negligente, según se puede leer, de ciertos directivos de la empresa que los imputaron por supuestamente este tipo de actividades, de este tipo de delitos. Y como veis, estas consecuencias pues van mucho más allá de una sola persona o de su entorno. Cuando realiza este tipo de incumplimiento, al final tiene un impacto en toda la organización y en toda la empresa. De hecho, pues imaginaos, esta empresa al final tuvo que ser absorbida por otra con todas las consecuencias que ello conlleva, no solo para la propia empresa, sino para los accionistas y para los empleados también. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, si queréis podéis ir metiéndolas ya en el chat y luego las vamos respondiendo, o cualquier tipo de comentario que tengáis también sois más que bienvenidos a comentarlo, cualquier cosa que queráis levantar. Os quería decir varias conclusiones. En primer lugar, la necesidad de implementar sistemas de gobierno corporativos que sean fuertes. Es
muy importante para todas las empresas, sea como decíamos desde el principio, del tamaño que sea y del negociado al que nos dediquemos, tenemos que implementar sistemas de gobierno corporativo fuertes porque un incumplimiento normativo puede tener un impacto, por supuesto económico, por supuesto con los supervisores, también reputacional y en algunos casos ya habéis visto que un conjunto de incumplimientos normativos acumulados puede derivar en situaciones de inestabilidad muy importantes para la empresa que lo sufre. También integrar la función de cumplimiento como una gestión de riesgos, como se implementa una gestión de riesgos. Pueden ser en departamentos diferentes, pueden ser en departamentos similares, eso cada organización lo decidirá como quiera organizarlo, como quiera estructurarlo, pero la realidad es que sí que tratemos el riesgo de incumplimiento normativo como un riesgo que efectivamente se puede producir y que debe de ser gestionado dentro de toda la governance nuestra de gestión de riesgos que tengamos en nuestra empresa y en nuestra organización. Muy importante también tratar el sistema de gestión tratar la ISO 19600 como una guía que efectivamente nos sirve y nos ayuda para implementar sistemas de gestión de compliance robustos en nuestra empresa y en nuestra organización. Y por supuesto que si no tenemos un gobierno y unos procesos bien implementados, si no tenemos bien definidas cuáles van a ser nuestras líneas de defensa, cuál va a ser la documentación que vamos a tener, nuestras políticas, nuestros procedimientos, nuestras mejores prácticas, también los roles y responsabilidades que va a tomar cada organización o cada rol o cada departamento por el velar por el cumplimiento normativo, pues si no lo tenemos bien implementado en nuestra organización, al final, por mucho que nos acojamos a una normativa o intentemos implementar una normativa o tener un sello de calidad de una determinada normativa, no funcionará si no lo tenemos bien implementado. Hemos visto, también podéis ver en hemeroteca, en internet, encontrar un montón de información sobre empresas que efectivamente sí tenían sistemas de gobierno, de cumplimiento, pero si no los tenían bien implementados o no funcionaban correctamente, al final no nos va a servir para intentar evitar este tipo de cuestiones que hemos visto y que hemos comentado a lo largo de toda la presentación. Vale, a ver, nos pregunta Luis Adolfo, nos dice que un factor importante de reclamo de las sociedades es el desvelamiento de las brechas sociales y las conductas corruptas de muchas organizaciones públicas o privadas. Efectivamente, al final, en esta crisis, yo creo que en esta crisis, yo creo que en esta crisis y en todas, pero es verdad, que no es simplemente algo que sea exclusivo porque haya situaciones de crisis como la que estamos viviendo ahora, como la que hemos vivido durante el confinamiento y la crisis económica que se espera se derive del COVID, sino que se debe de implementar en todo momento, en todas las organizaciones, y se debe tener en cuenta siempre. Es muy importante intentar reducir en la medida de lo posible esas brechas, como decíamos, que se pueden producir dentro del ámbito de lo social, dentro del ámbito de lo económico y, por supuesto, intentar implementar políticas de ética y políticas serias dentro de la organización. Y además, la función de compliance nos puede servir mucho para implementar estas políticas estos principios éticos en nuestra organización, porque como hemos dicho, que además tienen que dar formación al personal y que tienen que compartir esas mejores prácticas dentro de la empresa, pues es un instrumento buenísimo para dar a conocer todo este tipo de principios éticos y compromisos que debemos tener en nuestra empresa. Nos pregunta Cristian, ¿cómo separar el riesgo de cumplimiento normativo con el riesgo operativo de cumplimiento normativo? ¿Debería una organización contar con tolerancia al riesgo en la gestión de cumplimiento normativo? Respecto a tu segunda pregunta, sí. Debe una organización contar con definir su apetito al riesgo y definir de esta manera también su tolerancia que tiene. Hasta dónde estás dispuesto tú a asumir ciertos riesgos. Esto no quiere decir que incumplas con la norma, sino que vas a establecer prioridades y vas a establecer unas que son prior one, que van a ser prioridad 1, y otras que vas a mirar o vas a revisar en un momento posterior. Debes tener una cierta tolerancia. Normalmente, muchas organizaciones tienen tolerancia cero al riesgo normativo, es decir, no están dispuestos a asumir ningún riesgo y van a establecer todos los mecanismos y prácticas necesarias para no tener un incumplimiento normativo. Sobre todo ocurre esto en los sectores muy supervisados y muy regulados. Pero, en mi opinión,
sí, al tratarse como al deber de gestionarse o según lo que nos dice la ISO 19600, al tratar de gestionarlo como un riesgo, como cualquier otro tipo de riesgo, debemos también tratarlo pues como tratamos cualquier otro tipo de riesgo, con su apetito al riesgo y su tolerancia al riesgo. ¿Cómo separar el riesgo de cumplimiento normativo con el riesgo operativo? Pues es que tú puedes tener un riesgo de cumplimiento normativo por la simple existencia de una norma que tienes que cumplir y que tiene unos deadlines y regulatorios y que tiene unos supervisores, y eso no tiene por qué materializarse en un riesgo operativo. Al final, el riesgo operativo es la materialización que tú tienes de una pérdida derivada por un fallo interno, externo, y este fallo interno puede venir derivado de un incumplimiento de la regulación. Pero para mí, en este caso, estaríamos hablando de riesgo operativo o de riesgo operacional con origen en cumplimiento normativo o con origen en riesgo legal, que es algo que ocurre y que tradicionalmente ya veníamos analizando en el riesgo operacional. Siempre hemos tenido en cuenta cuando el riesgo legal podía derivarnos en un riesgo operacional. Cuando esto era así, yo tenía una pérdida por un incumplimiento de una norma, de una ley, por ejemplo, pues en este caso se determinaba, se identificaba como riesgo operacional con origen en riesgo legal. Los riesgos, en mi opinión, para mí nunca vienen solos, es decir, son transversales, son cross, se cruzan unos con otros y normalmente se debe de gestionar, por eso yo abogo por una gestión global del riesgo, porque se debe gestionar de manera global teniendo en cuenta las sinergias y los enganches de unos y otros riesgos. Nos dice Cristian si será posible tener la grabación. Sí, sí. Como se ha comentado al principio, en el día de mañana probablemente enviarán el link con la grabación de la ponencia. Sí. Nos dice también José si la función de cumplimiento regulatorio debería ser algo que se derive de la función de cumplimiento normativo corporativo o es una actividad aparte. Pues el gobierno corporativo, para mí el gobierno corporativo implica que las métricas derivadas de la gestión de riesgos y de la gestión del riesgo de cumplimiento se reporten a la alta dirección, que la dirección sea consciente de los riesgos que se están dando en su organización, que quieran y establezcan mecanismos para luchar contra ese tipo de riesgos, que tengan una actitud de ética, una actitud de transparencia, una actitud de confianza y confiabilidad para todos los stakeholders. Por ahí va más el gobierno corporativo, pero evidentemente sí, el cumplimiento forma parte de una de las cosas que alimentará el gobierno corporativo. Vale, nos dice Cecilia si la gestión de riesgos de compliance forma parte de la gestión integral de riesgo, pero si no obstante requieren de algún tratamiento especializado. Sí, yo he visto de todo, desde organizaciones que separan por completo los departamentos y uno es el departamento de gestión de riesgos y otro el departamento de cumplimiento y otros que integran dentro de la gestión de riesgos la función de cumplimiento. En algunos sectores la función de riesgo de cumplimiento además tiene que contar con un Chief Compliance Officer, con un director de cumplimiento de manera legal, tiene que ser designado y tiene sus propias responsabilidades que van muy enfocadas a cumplir con la regulación y con la normativa. La gestión de riesgos tendría otros riesgos que no tendría el riesgo de cumplimiento, como puede ser la gestión de riesgos intangibles, como puede ser el riesgo reputacional, como puede ser el riesgo medioambiental, como puede ser ese tipo de riesgos que no son tan visibles como es el cumplimiento normativo. Y el cumplimiento normativo se encaminaría al cumplimiento de la regulación tanto interna como externa, que es un poco más concreta que aquella gestión de riesgo. O cuando tú gestionas tus riesgos para mitigar, simplemente para gestionarlos, para mitigar tus impactos, pero no te obligan una normativa, en este caso estaríamos hablando de gestión de riesgos y si te obliga una regulación o tienes que cumplir con algo concreto de una regulación, estaríamos hablando de riesgo de cumplimiento. Vale, más tenemos muchas. No sé si nos va a dar tiempo todas. Vale. Nos pregunta Walter, fuera de una política institucional con respecto al insider trading, ¿qué otras medidas se pueden tomar para prevenir y evitar situaciones entiendo que de uso de información privilegiada? Porque me sale cortada la pregunta. Pero efectivamente, se pueden establecer todo tipo de controles. Bueno, aparte de las políticas de insider trading, que se firman los contratos y el de contrato tú firmas contrato de confidencialidad y todos los disclosures, pues creo que también robusteciendo las políticas de ciberseguridad, siendo muy consciente de todas las comunicaciones que tiene el empleado
con la información de la compañía, no permitiendo el acceso fácil a los ordenadores o el extraer información fácil de los ordenadores, el que quede un récord y un registro de los movimientos, sobre todo para posiciones sensibles, como puede ser el caso Taiko que veíamos antes del presidente de una gran compañía. Pues este tipo de situaciones sensibles o aquellas personas que tengan mucha información o información bursátil o información financiera, este tipo de roles y perfiles, pues también trabajando mucho en temas de ciberseguridad y de protección del dato, pues se pueden implementar para intentar evitar situaciones de estas de insider trading, de uso de información privilegiada. También nos pregunta José Gabriel si la ISO 19600 será sustituida por la ISO 37301 este año. De ser así, serán sustanciales los cambios y si esto será certificable. Pues José Gabriel, todo lo que te diga respecto a esto será de oídas, porque todavía no es verdad que se espera que sí efectivamente sea sustituida en breve, pero no tenemos todavía constancia de si los cambios serán muchos o cuáles serán los tipos de cambios y si será certificable. Parece ser que sí, pero tampoco, o sea, todo lo que te diga son de oídas rumores porque todavía no hay nada confirmado. La analizaremos efectivamente una vez que salga y veremos cuáles son los cambios y las diferencias. Yo creo que esto irá ligado con el principio de ISO de mejora continua e irá ligado a incluir ciertas cosas o procesos nuevos o innovadores o que ayuden mucho. Tened en cuenta también que la digitalización y también, por supuesto, el COVID, o sea, toda esta situación de inestabilidad, todos estos cisnes negros que nos han surgido y estos océanos rojos que nos han surgido ahora, pues han venido también a tener que modificar la regulación y modificar la gestión de riesgos porque efectivamente nos estamos encontrando con riesgos emergentes y riesgos que antes no teníamos. Nos cuenta César que en Perú hay una legislación que habla de que exista un órgano de gobierno. ¿Cómo hacer para involucrar a la más alta dirección? Es un tema de cultura y este tema está muy en boga a raíz de Obedrecht, pero la cultura no está muy forjada. Evidentemente, a partir de los casos de cultura, de política o de no cumplir, o de un cumplimiento normativo en temas de blanco de capitales y en temas de uso de información y todo este tipo de casos, como podría ser el caso de Odebrecht, pues efectivamente está muy en boga ahora hablar de tener un gobierno corporativo fuerte, tener un gobierno, como decíamos antes, ético, transparente. ¿Y cómo se puede involucrar a la alta dirección? Pues al final es una cuestión, como bien decías tú, de cultura. Es la necesidad, ya sabemos todos, cuando nosotros implementamos una nueva herramienta, por ejemplo, que hay un proceso de gestión del cambio, donde todos nos revolvemos contra esa herramienta, no queremos utilizarla, no queremos implementarla porque ahora tengo que aprender a utilizar esta. Todos pasamos por ese proceso. Y ese proceso, que es un proceso de gestión del cambio, efectivamente hay personas que se encargan de ayudarnos a que ese proceso sea lo más soft posible, sea lo más agradable posible y aprendamos al final a utilizar cualquier tipo de cambio que implementemos en la organización. Pues con esto es igual. Para que la alta dirección esté bien involucrada en los temas de gestión de riesgo de cumplimiento, pues tienen que estar informados, hacerles reporting y sobre todo también es una cuestión de cultura y de change management, de gestión del cambio y de trabajar para implementar una cultura diferente en nuestra compañía que sea muy compliance y que sea muy consciente de la importancia de este tipo de riesgos. También nos pregunta José, ¿algún caso desde la perspectiva de seguridad en el trabajo y medio ambiente, ya que al final son costos también? Sí, José, a ver, todas las políticas, cada vez que implementamos una política de gestión de riesgos, sea del tipo que sea de seguridad del trabajo, sea de medio ambiente o sea de cualquiera que sea, tiene un coste. Sí, efectivamente, pero yo siempre abogo porque el coste que tú haces para el cumplimiento de una normativa, de una regulación o el cumplimiento de un principio, lo que debería ser, en el caso, por ejemplo, de la protección del medio ambiente, un principio global y general para toda la sociedad, si tú lo gestionas bien y si tú lo implantas bien, puedes también detectar e identificar oportunidades. Puedes identificar nichos de mercado nuevos, puedes mejorar tu reputación y de tal manera vender más, puedes acercarte a tu cliente de otra manera utilizando también esas exigencias. Todo tiene un coste, pero también puede tener un revenue. Efectivamente, implementar la gestión de riesgos conlleva un coste, pero es que imagínate las pérdidas que puede llegar a tener
si no lo gestionas de manera adecuada o si tienes algún tipo de sanción por no implementar una normativa. Y por normativa no nos equivoquemos. También la normativa de medio ambiente viene pegando muy fuerte y vamos a tener que implementarla de manera obligatoria y de manera forzosa. Y también la normativa, por supuesto, de seguridad en el trabajo. Vale, ¿qué más? Nos preguntan, o sea, Pedro nos preguntaba cómo se determina el impacto para considerar que es bajo, medio o alto. Que si es a través de la experiencia de la persona que gestiona el riesgo. Sí, Pedro, normalmente en este tipo de gestión de riesgos que son más intangibles, que no es tan cuantificable, pues para utilizar este tipo de matrices, que además es una herramienta muy sencilla que nos puede servir para hacerla de manera rápida y estructurarla, implementarla en nuestra organización de manera ágil, se suele hacer por criterio experto. Efectivamente, la persona que gestiona el riesgo es capaz de determinar y de prever también en base a su experiencia. Podemos utilizar modelos si tenemos datos de años anteriores, intentar darle un poquito de conocimiento matemático o estadístico, pero se puede utilizar perfectamente en la experiencia del gestor de riesgos, que es el que sabe determinar si en un momento dado el impacto va a ser bajo, medio o alto, o cuál va a ser en base a cómo es la organización. Vale, vale, nos preguntan cuál debe ser la prioridad, evaluaciones o identificación de cumplimiento normativo o las evaluaciones de riesgo de cumplimiento, o siempre ambas. La prioridad debe ser, Javier, primero la identificación, pero al igual que en cualquier concepto de gestión de riesgos, identificar cuál es el riesgo normativo al que tú estás expuesto y a partir de ahí empezar a trabajar por evaluar su impacto, evaluar sus consecuencias, también empezar a trabajar en los controles, empezar a trabajar en todo el gobierno y toda la estructura de la organización, para intentar gestionar o intentar implementar un gobierno fuerte de gestión de riesgos. Vale, nos pregunta Elizabeth si las empresas estatales deberían tener buenas líneas de defensa, ¿cómo se podría hacer? Pues, Elizabeth, yo creo que esto de la definición de líneas de defensa y el establecer un gobierno robusto es aplicable a cualquier tipo de organización, sea privada o sea pública. ¿Cómo se podría hacer? Pues con lo mismo, definiendo cuáles son los roles y responsabilidades de las líneas de defensa en base a quiénes son los primeros que identifican los riesgos. Los primeros que identifican los riesgos sería la primera línea de defensa, los que van a servir de paraguas o para establecer un marco de gestión van a ser la segunda línea de defensa y luego los que hagan funciones de labores de auditoría, ya sea interna o externa, pues podría ser la tercera línea de defensa, pero ¿por qué no se puede implementar también en una organización pública? Nos pregunta Javier cuál es la diferencia entre el riesgo de cumplimiento de operacional y legal. Pues lo que comentábamos un poco antes. Al final el riesgo operacional siempre puede estar ligado perfectamente con un riesgo de incumplimiento normativo o con un riesgo legal. Normalmente la manera de identificarlo es teniendo en cuenta cuál es el origen. Se trata de un impacto en riesgo operacional por un origen en riesgo legal o un origen en riesgo de un incumplimiento de una política interna, por ejemplo, de un proceso interno de la compañía. Vale, nos pregunta Adriana si tendremos la grabación. Sí, efectivamente, la tendremos probablemente mañana. Nos pregunta Gregorio si dentro de una estructura organizacional el área de compliance debe depender directamente del directorio o de la gerencia general. Pues como os decía, eso depende un poco de la estructura de la organización. En base a la empresa que seamos o al tipo de compañía que seamos o cómo estemos organizados, pues decidiremos que el compliance o el Chief Compliance Officer o la oficina de cumplimiento tenga un reporte a la alta dirección o a la gerencia general. Lo que sí es que tiene que tener un empoderamiento importante y alto para poder hacer o poder implementar sus políticas y sus procedimientos dentro de toda la organización. Nos dice Miguel que cuáles podrían ser el ABC del compliance corporativo para una mediana empresa. Pues primero, gobierno, es decir, definir quién va a ser el Chief Compliance Officer o la oficina de cumplimiento y que esta persona, persona o personas se dediquen a definir una governance dentro de la función de cumplimiento, es decir, a identificar cuáles son los riesgos de incumplimiento normativo, a documentarlos, a establecer controles y a establecer responsables para mitigar el impacto en el caso de que se dé. Y a partir de ahí ya se pueden utilizar todo tipo de herramientas como, pues eso, como una matriz, un mapa de color o cualquier tipo de herramientas que de manera muy sencilla, de hecho, aunque antes hablábamos de que implementar
todo este tipo de temas de gestión de riesgos puede tener un costo. Este costo no tiene por qué ser excesivo, porque tenemos herramientas muy prácticas o muy útiles que podemos implementar en empresas de cualquier tamaño. Pero lo primero es definir roles y responsabilidades y a partir de ahí trabajar en una governance fuerte para implementar un compliance dentro de una organización, sea del tamaño que sea. Un gerente de cumplimiento puede ser gerente, entiendo que la pregunta que nos hace Marvin es si un gerente de una empresa puede ser gerente de cumplimiento por el tamaño de la empresa. Sí puede ser. Es verdad que en este tipo de funciones que son más regulatorias o supervisoras, normativas, se suele pedir cierta independencia, pero efectivamente sí pues se puede unificar en la misma persona, en el gerente general, junto con el gerente de cumplimiento en la misma persona. También María Guadalupe nos hace una reflexión y nos dicen que muchas empresas consideran que estas prácticas son mero papeleo. Es verdad que esto puede ser, María Guadalupe, es cierto, pero la realidad es que, como decíamos antes, es una cuestión de cultura. Hay que concienciar que esto puede tener un impacto, ya lo hemos visto, puede tener un impacto económico. Un simple papeleo que te puede llegar a hacer perder mucho dinero o puede llegar a poner en entredicho la reputación de tu empresa o puede llegar a poner en entredicho incluso la reputación de tu empresa, creo que va más allá mucho del simplemente el mero papeleo. Pero al final es una cuestión de cultura educacional y cultura organizacional de la propia empresa, de la propia organización. Cristian nos pregunta si a nivel de estructura de cumplimiento normativo debería ser una función que supervise la función de prevención del lavado de dinero. Normalmente la función de prevención del lavado de dinero forma parte, sí, así es, dentro de toda la estructura de cumplimiento y toda la estructura de cumplimiento normativo. Vale. También nos pregunta Marco Antonio si la estructura organizacional de cumplimiento puede integrar a los responsables de riesgo operacional y al de prevención de blanqueo. Yo el riesgo operacional lo veo más separado porque, como os decía, puede ser que tengamos un riesgo operacional, pues no sea derivado por por un cumplimiento de una normativa, sino, por ejemplo, que se nos ha inundado la oficina y hemos tenido que cambiarla entera y eso ha tenido un impacto, eso es riesgo operacional y no es derivado de un incumplimiento normativo porque nosotros podemos tener todas las medidas de seguridad perfectas en nuestra oficina para que no se nos inunde y aún así inundarse. Entonces, yo lo veía separado, lo vería separado. El de prevención de blanqueo de capitales sí que lo he visto más comúnmente dentro de la función de cumplimiento y dentro de toda la estructura y de la organización de cumplimiento. Pero bueno, lo podemos hacer un poco en base a cómo consideréis. Juan Carlos nos dice que si la ISO 19600 se asocia más a prevenir riesgos estratégicos, operativos, ambientales, que los legales y reglamentarios o son todos por igual. No, Juan Carlos, también se basa, de hecho, la ISO 19600 en identificar aquellos riesgos de incumplimiento legal que puedan ocurrir, de incumplimiento normativo. Es verdad que te hace hincapié también a que incluya aquella normativa que es tuya propia, interna de la compañía, pero efectivamente puede implementarse normativa tanto interna como externa de la organización y también esto está ligado con principios éticos y estratégicos, pero no va ligado exclusivamente a eso porque para eso ya existe el riesgo estratégico, existe el riesgo operacional y existe el environmental risk también por separado, o sea que no va ligado exactamente a eso, sino más bien al riesgo de incumplimiento normativo o regulatorio. Y se nos ha acabado el tiempo. Yo sí que deciros que cualquier duda, inquietud que tengáis, que necesitéis profundizar, por favor nos hacéis llegar la cuestión y yo estaré más que encantada de responderosla. Os doy las gracias a todos por vuestra atención, por vuestras preguntas, por vuestros comentarios. Espero que os haya gustado mucho la clase y muchas gracias a todos por vuestra asistencia y buenas tardes.